La Gran Esfinge de Giza parece un capítulo cerrado en los anales de la historia. Oficialmente, su origen es claro. Fue tallada alrededor del año 2500 antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Kefren, un monumento a la autoridad real, con su mirada fija hacia el este, esperando el sol naciente. Caso cerrado. Sin embargo, la propia piedra plantea un problema, una anomalía que se niega a encajar en esa cronología establecida, porque la esfinge no solo está desgastada, sufre una erosión que no se corresponde con el desierto que hoy la rodea. Al observar de cerca su cuerpo y los muros de su recinto, no se aprecian las marcas angulares y afiladas que cabría esperar del viento y la arena. En su lugar, emergen profundos canales verticales y redondeados, suaves surcos ondulantes, patrones que evocan el escurrimiento del agua, la formación de charcos y una exposición prolongada a lluvias torrenciales. Y es aquí donde comienza la controversia. Egipto no ha conocido lluvias torrenciales sostenidas durante milenios. Los geólogos lo saben desde hace décadas. Los datos climáticos son concluyentes. Aunque el Sáhara no se volvió hiperárido de la noche a la mañana, hacia el año 3000 antes de nuestra era, la región ya había entrado en una fase predominantemente seca. En tales entornos domina la erosión eólica, que desgasta la piedra horizontalmente y socava su base. La esfinge, sin embargo, susurra una historia diferente. Su erosión discurre en vertical, como si el agua se hubiera derramado por sus flancos una y otra vez. Esta observación fue catapultada al centro del debate en la década de 1990 por el geólogo Robert Schoch. Su conclusión no fue sutil. Si la erosión de la esfinge fue causada principalmente por la lluvia, entonces el monumento debía ser anterior al desierto. Posiblemente en varios miles de años, remontándose hasta un período entre el 7000 y el 10000 antes de nuestra era, cuando la región gozaba de un clima mucho más húmedo. La sugerencia fue una detonación en el corazón de la egiptología. De ser cierta, significaría que la esfinge ya era una reliquia ancestral cuando se construyeron las pirámides. Implicaría una fase perdida de la civilización egipcia, o la reutilización monumental de una estructura más antigua por parte de los faraones. Cualquiera de las dos opciones trastoca la narrativa establecida, y es por eso que la teoría nunca ha sido cómodamente asimilada ni completamente descartada. El debate gira en torno a una única pregunta: ¿qué tipo de erosión estamos viendo realmente? Los críticos argumentan que el daño puede explicarse por una combinación de erosión eólica, exfoliación salina, filtraciones de agua subterránea y la mala calidad de ciertas capas de piedra caliza. La esfinge está tallada en roca natural, no en bloques uniformes. Las capas más blandas se erosionan más rápido, creando perfiles redondeados incluso sin lluvia. Si a esto se le suman miles de años de cambios de temperatura, ciclos de humedad y alguna inundación esporádica, el inusual desgaste podría no requerir un monzón prehistórico. Pero aquí reside el nudo del enigma. La erosión eólica no suele tallar profundos canales verticales a través de grandes superficies. Desgasta los bordes expuestos y socava las zonas más débiles. El agua, en cambio, fluye por gravedad, creando precisamente las cicatrices que vemos grabadas en la piedra. La esfinge permanece en silencio, su cuerpo marcado por un clima que, según los libros de historia, nunca debió conocer. Quizás el verdadero enigma no es quién la construyó, sino qué historia, más antigua que la nuestra, se niega a ser sepultada por la arena. El agua, cuando desciende por las paredes de roca, esculpe un tipo de intemperie vertical muy preciso. Talla surcos profundos, casi orgánicos, que cuentan una historia de lluvias torrenciales y escorrentía persistente. Este es exactamente el patrón que se observa, no solo en el cuerpo de la Gran Esfinge, sino en las paredes del foso que la rodea, un recinto excavado en la roca madre de la meseta de Giza al mismo tiempo que la propia estatua. Este hecho, aparentemente simple, amplía el enigma a una escala monumental. Las paredes del foso, por su propia naturaleza, han estado protegidas durante milenios de la abrasión implacable del viento y la arena del desierto.
El cuerpo de la esfinge, en cambio, ha enfrentado la furia de los elementos sin descanso. Sin embargo, las superficies protegidas y las expuestas muestran la misma erosión redondeada, las mismas cicatrices verticales que delatan la acción del agua. Si el viento fuera el principal culpable, el escultor del paisaje de Giza, esas superficies interiores deberían presentar un aspecto radicalmente diferente. Pero no es así. La piedra, en su lenguaje silencioso, cuenta una historia unificada, una que contradice la imagen de un desierto eterno. Frente a esta evidencia geológica, se alza el imponente contexto arqueológico. La esfinge no es una anomalía aislada. Se asienta en el corazón de un complejo funerario meticulosamente planificado, perteneciente a la Cuarta Dinastía. Su cuerpo se alinea con una precisión asombrosa con la calzada y el templo del valle del faraón Kefren. Más revelador aún, los bloques de piedra caliza extraídos del foso para liberar la forma de la esfinge no fueron desechados. Se utilizaron para construir partes de las estructuras cercanas, creando un nexo físico, una firma geológica que une la excavación del monumento con la construcción dinástica. Este vínculo material es uno de los argumentos más sólidos contra una fecha de origen predinástica extrema. Sugiere que la esfinge y su entorno inmediato fueron concebidos y ejecutados como parte de un único y grandioso programa arquitectónico. A menos, claro está, que los constructores de Kefren no estuvieran creando algo desde cero, sino remodelando una estructura que ya se encontraba allí, un vestigio de un tiempo mucho más antiguo. Es aquí donde la idea se vuelve profundamente incómoda para la egiptología tradicional. Dentro del recinto de la esfinge, en sus muros o en el propio monumento, no existe ni una sola inscripción, ni un solo jeroglífico que declare quién la construyó o cuándo. La atribución a Kefren es puramente circunstancial, basada en la proximidad, la alineación y un cierto parecido estilístico en la estatuaria. El antiguo Egipto, una civilización obsesionada con el legado, que grababa el nombre de sus reyes en cada templo y cada obelisco, aquí guarda un silencio sepulcral. Es un vacío que resuena a través de los siglos. Algunos investigadores proponen una solución intermedia, un puente entre la geología y la arqueología. La esfinge podría haber sido tallada, o al menos iniciada, mucho antes de Kefren, quizás durante una fase climática más húmeda al final de la última edad de hielo. Milenios después, los arquitectos de la Cuarta Dinastía la habrían encontrado, erosionada y antigua, y la habrían restaurado, remodelado y absorbido en su propio complejo funerario. Esta hipótesis explicaría una de sus anomalías más desconcertantes. ¿Por qué la cabeza parece desproporcionadamente pequeña en comparación con el cuerpo masivo? Pudo haber sido reesculpida a partir de una forma original más grande y erosionada, dándole el rostro de su nuevo patrón faraónico. La restauración, además, no es una especulación. Sabemos con certeza que la esfinge ha sido reparada repetidamente a lo largo de la historia. Bloques añadidos en la época romana, superficies remodeladas durante el Imperio Nuevo, grietas y daños parchados hasta la actualidad. El monumento que contemplamos hoy no es una reliquia intacta de la antigüedad. Es un palimpsesto de intervenciones, una crónica en piedra donde las capas del tiempo se superponen unas sobre otras. El trabajo reciente ha incorporado nuevas herramientas a este antiguo debate. Escaneos láser de alta resolución, cartografía geológica detallada y estudios del subsuelo de la meseta están refinando la forma en que se miden y comparan los patrones de erosión. En lugar de depender únicamente de impresiones superficiales, los científicos ahora pueden modelar cómo los diferentes procesos erosivos afectan a la piedra caliza a lo largo de miles de años. Los resultados no han generado un consenso, pero han mantenido la pregunta más viva que nunca. Y ese, quizás, sea el detalle más revelador de todos. Después de décadas de estudio intensivo, ninguna explicación satisface plenamente tanto a la geología como a la arqueología al mismo tiempo. O bien la erosión parece incorrecta para la fecha aceptada, o la fecha encaja torpemente con la evidencia de la erosión. La esfinge se asienta en la falla tectónica entre dos disciplinas,
un lugar donde la piedra se niega a obedecer la línea de tiempo que la humanidad ha escrito para ella. Permanece, indiferente a nuestras certezas, su mirada de piedra fija en un horizonte que solo ella parece recordar. ¿Tiene la gran esfinge de Giza 10.000 años de antigüedad? No existe una prueba definitiva. No hay un artefacto sellado bajo su garra con una fecha grabada, ni una inscripción que anuncie una civilización olvidada. Pero la evidencia de la erosión nos obliga a enfrentar una verdad más compleja. El monumento podría tener una biografía mucho más profunda de lo que su historia oficial nos permite creer. Los surcos verticales que marcan su cuerpo de piedra caliza No parecen obra del viento y la arena del desierto. Son las cicatrices inconfundibles del agua, de lluvias torrenciales que azotaron esta meseta durante siglos. Lluvias que, según los registros climáticos, no han caído sobre esta región desde hace milenios, mucho antes de la fecha aceptada para la construcción de la Esfinge. El monumento no necesita reescribir la historia para ser inquietante. Solo necesita permanecer ambiguo. Porque mientras esas piedras modeladas por el agua permanezcan en medio de un desierto que nunca debió haberlas esculpido de escenta la Esfinge, sino desde cuándo ha estado observando el paso de las eras, sus patrones de erosión nos obligan a plantear una pregunta incómoda. ¿Y si la línea de tiempo de Egipto es mucho más larga de lo que hemos estado dispuestos a aceptar? Si esa verdad es cierta, entonces la Gran Pirámide, su vecina silenciosa, podría ser la guardiana de los fragmentos de ese pasado olvidado, y en sus profundidades podría yacer la clave. Durante siglos, la Gran Pirámide ha sido tratada como un libro abierto, cartografiada, medida, diseccionada hasta su último centímetro. Pero hay un lugar dentro de esta colosal montaña de piedra al que ningún ser humano ha entrado jamás. No es una cámara, no es un túnel, es un pozo vertical sellado, enterrado tan profundamente en el núcleo de la pirámide que la ciencia moderna apenas puede detectarlo. Y es aquí donde comienza la siguiente investigación, siguiendo el rastro de pistas que sugieren que este misterioso pozo puede contener el último secreto intacto de los antiguos ingenieros de Keops. Imaginemos la escena. Estamos al pie de la Gran Pirámide, justo antes del alba. Las piedras brillan con un tono dorado bajo el sol naciente. Cada bloque, más grande que un automóvil pequeño, apilado con una precisión que desafía la lógica y la herramienta. Pero detrás de esta fachada familiar, se esconde algo mucho más extraño de lo que el mundo imagina. Oculto bajo los pasadizos ascendentes y los grandes corredores, existe un vacío tan perfectamente recto, tan desconcertantemente deliberado, que incluso los investigadores que lo descubrieron se quedaron sin palabras. Nuestro viaje comienza con una revelación que sacudió los cimientos de la egiptología. En el año 2017, la misión Scan Pyramids anunció el descubrimiento de un vacío masivo y desconocido sobre la Gran Galería, pero eso fue solo el principio. A medida que las técnicas mejoraban, empleando muografía de rayos cósmicos, imágenes de microgravedad y nuevos modelos de detección de partículas, los científicos notaron otra anomalía. Esta no estaba encima de la galería, estaba debajo. Una columna de espacio larga, estrecha y perfectamente vertical, que desciende a través de los bloques, sellada en ambos extremos, y oculta tras muros que no han sentido el tacto humano desde que la pirámide fue construida. Y aquí viene la parte que hace que los arqueólogos se muevan incómodos en sus asientos. El pozo no se alinea con ningún corredor o cámara conocidos. No es un espacio de descarga diseñado para aliviar la tensión estructural sobre los pasajes inferiores. No responde a ninguna necesidad arquitectónica evidente, ni siquiera es accesible. Se asienta como un fantasma dentro de la piedra, matemáticamente recto, una pregunta formulada en el lenguaje de la ausencia. Mientras la Esfinge nos interroga con su mirada erosionada por un clima que ya no existe, la pirámide nos responde con un silencio que resuena desde su núcleo más profundo. Ambos monumentos parecen apuntar hacia la misma conclusión perturbadora, que la historia, como el desierto, siempre tiene más capas de las que podemos ver en la superficie.
colocado con una intención precisa y, sin embargo, completamente inalcanzable. Ante el enigma, los investigadores regresaron a los datos crudos. Compararon las trazas de muones, repitieron las secuencias de imágenes y en el año 2023 publicaron nuevos modelos que refinaban su forma. Y la forma se mantuvo, inequívoca. Un vacío vertical de contornos geométricos nítidos, con la anchura de un ascensor moderno, pero inmensamente más largo, incrustado a una profundidad que ningún robot explorador puede alcanzar. ¿Por qué los constructores tallarían un pasaje vertical al que nadie podría acceder? Algunos sugieren una función simbólica, un conducto para el alma del faraón en su viaje a las estrellas del norte, pero este corredor no apunta al norte. Otros proponen un error de construcción, una idea que se desmorona ante su asombrosa precisión. Nada en la Gran Pirámide se ejecuta con tal intencionalidad sin un propósito. Esto nos conduce a la posibilidad más inquietante, que el corredor no sea el final, sino el conducto hacia una cámara que tras milenios de silencio aún espera ser descubierta.